Continuamos entonces. Nos habíamos quedado entonces con esta idea de la idea de que la racialización expulsa de la historia de la ciudadanía, ¿no? De la historia con mayúscula, de la ciudadanía con mayúscula, y que la condición, digamos, que pone en juego el proceso para acceder de alguna manera a ciudadanía, a historia, es que las marcas racializantes se mantengan, digamos, en los cuerpos coloniales, ¿no? Cuando digo cuerpos coloniales me estoy refiriendo básicamente a esta operación del proceso de la racialización en contexto colonial, pero también postcolonial, ¿no? Como verán, no es demasiado difícil advertir las consecuencias epistemológicas de semejante asunto, ¿no? Si algún sentido tiene para nosotros la afirmación radical e irónica de una originalidad al estilo de la que Fanon profiere y produce en ese capítulo, ¿no? La de quiero habitar lo irracional, creo que es precisamente el hecho de que funciona como una interrupción de esa, ¿no? De esa finalidad. Es decir, Fanon lo que hace es disponer sobre la mesa todos los elementos que configuran y modelan las figuras de la subjetividad en los cuerpos racializados, y al hacer eso revela también que es en la performance de esos cuerpos donde están tanto la repetición de las razones ulteriores como la propia ruina del espacio representacional en el cual se mueven. Esta tensión es tremendamente precisa en toda la escritura de Fanon, ¿no? Él es persistente con la idea de que los cuerpos racializados en el colonialismo describen trayectorias abyectas casi en cualquier caso que se los piense. Ahora bien, lo que intento mostrar son dos cosas en ese contexto. Por un lado, que la evidencia sobre el problema de la racialización del colonialismo en Fanon es, como lo sabrán, abrumadora, que desborda su escritura. Y por otro, que aún así, con esa evidencia en tiempo presente tan definida, incluso en el centro de su propia enunciación, ocurren lecturas como aquella que me implica, ¿no? Con la cual inicié el video número 1, y con la que se inicia esta serie de clases, que desplazan la evidencia hasta el punto casi de hacerla desaparecer, ¿no? Es muy increíble esto. Es decir, por un lado tienen una escritura que detecta cada uno de los procesos de racialización, que los pone en primer plano, y por otro lado hay lecturas, como la mía propia, no quise usar otro ejemplo, en lo cual nunca veía la operación racializante, ni siquiera la ascripción posible del autor a una de esas categorías. Uno podría pensar que mi ignorancia en aquel examen podría admitir otras explicaciones, por ejemplo, que había estudiado poco, pero no creo que sea el caso. La otra, menos plausible aún, es que mis profesores hubieran sido racistas que intentaban ocultar este carácter tan específico y concreto de Fanon. Tampoco era así, era gente absolutamente sensible que a lo mejor asumió que yo me iba a dar cuenta por mí mismo, ¿no? Pero a mí me parece que lo que ocurrió en ese ejemplo micro, pero que de alguna manera pone en acto muchas de nuestras experiencias con respecto a los procesos de racialización, más cuando uno está racializado, en el sentido, no cuando uno está racializado, sino cuando uno está en una posición relativamente privilegiada con respecto a los procesos de racialización, me refiero a si es blanco, etc., es que lo que estaba actuando era la performatividad de la colonialidad del saber, ¿no? Es decir, en un sentido profundo, si queremos usar esta noción con toda la amplitud que enunciamos desde el principio. Son performatividades que, bien miradas, no hacían sino asegurar las diferencias entre cuerpo y mente, entre cuerpo y conocimiento, a un punto tal que, por ejemplo, las relaciones entre colonizados y colonizadores, que están tan intensa en el gran tópico de los condenados de la tierra, que es este libro, les muestro de paso, es mi vieja versión de Fondo de Cultura Económica. Tanto es así que esas relaciones colonizados y colonizadores no parecían describir racializaciones coloniales, sino posiciones en una escala creciente del proceso de toma de conciencia, ¿no? Es decir, una suerte de afirmación de la figura llamada conciencia frente a cualquier consideración sobre el cuerpo y su inclusión en esta historia.
Si yo he hecho algunos trabajos, por ejemplo, sobre los modos en que circuló la literatura fanoniana en el espacio argentino en aquellos años, y salvo un par de textos muy significativos, el resto se centra y se enfoca centralmente, podría decir, en estos problemas de la conciencia revolucionaria, pero nunca perciben el problema de la racialización, ¿no? No da ahora para extenderse, pero hay una extensa literatura al respecto y hay algunos trabajos míos que después, si quieren, en los foros los comentamos. Por otra parte, me debato un poco cuando menciono este problema de la colonialidad del saber, si eso no implica, si implica o no una suerte de encierro de un problema complejo a favor de la síntesis, digamos. O si es un escape, al usar la noción, apresurado de la primera persona del singular con la que inicié este viaje. Bueno, no sé, uno puede hacer largos ejercicios exegéticos, pero hay algo diferente que se vuelve palpable en las escrituras anticoloniales, y ello es que del colonialismo y de las colonialidades sobre todo, no se sale sino al precio de cierto baldío, de cierto vacío, pero baldío es la idea conceptual, de cierta experiencia de desapropiación, no solo de teorías, sino también de visiones del mundo y de imaginarios, etc. Esa tensión que está en los textos fanonianos, pero de muchos otros autores, creo que es originante de un amplio espectro, de un amplio repertorio de situaciones en las que coinciden otros movimientos realizados por afuera de los caminos anticoloniales. Les doy un ejemplo. La crítica de la representación que puso en jaque al discurso filosófico durante largos años, pero también el estatuto de disciplinas fuertemente enraizadas en ese dispositivo, como la antropología, la historiografía, por ejemplo, y en la historiografía aún más complejo por la naturaleza misma del concepto de archivo, por los procesos que pasan y que se constituyen alrededor de la definición del problema del archivo. Recomiendo ahí que lean unos textos de Mario Ruffer al respecto. Podría decirles que es una fuente casi inagotable de escenas que se parecen a las que están en juego en la crítica anticolonial. La coincidencia, si se puede llamar de ese modo, se da en el mismo plano en el que la evidencia resulta abrumadora. Es decir, en el mismo momento en que la saturación de un campo semántico, por ejemplo, o de una práctica, ya no admite más aquello que Foucault llamaba la práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Porque lo que está en juego, en sí, pensando en nuestros saberes, es si la saturación no indica que una experiencia de desapropiación, por ejemplo, se puede convertir en un abandono disciplinario, y si esa experiencia no es parte del proceso de una subjetividad, pongamos por caso la propia, ¿no? Si la respuesta es afirmativa a esto, el abanico de problemas escala de modo geométrico y permite una serie de consideraciones sobre las que me gustaría referenciar ahora brevemente. Por este camino creo que va la segunda dimensión que mencioné antes, ¿no? La de la tragedia, la del reconocimiento del error, en tanto que error intelectual. En 2 o 3 oportunidades, en otros textos, sostuve que una tesis con respecto a la escritura de Fanon que excede las limitaciones iniciales que, aparece mi gato en el video, las limitaciones iniciales que describen mis primeros movimientos en este ensayo, y que avanza sobre un conjunto más nutrido de sus textos y de las experiencias que relatan o que se relatan en los mismos. La tesis de la cual estoy tratando de hablar en esta suerte de clase ensayo es la que señala que gran parte de la relación escritura y conocimiento de la obra de Fanon se tramita en el registro de la tragedia en su morfología. Si lo piensan, de alguna manera la presentación de la subjetividad colonial, sea la del colonizado, atravesado por los procesos de racialización tan visibles en textos como Piel Negra, Máscaras Blancas, que lo mencioné pero no lo tengo a mano, o en textos como este, por ejemplo,
un texto reciente, que son los Écrits sur l'aliénation et la liberté, ¿no? Que fue publicado, le digo con precisión, en 2015 en francés, y que reúne un montón de textos hasta ahora dispersos de Fanon y de otros inéditos, o en Los colonizados y colonizadores de los condenados de la tierra. Por citar los casos más conocidos, lo que uno percibe es que Fanon piensa en la trama de la tragedia cuando describe los itinerarios de los sujetos coloniales. Lo cual me parece que implica, por otra parte, que es casi imposible deslindar inclusive su propia biografía, la que está más inscripta aparentemente en Piel Negra, Máscaras Blancas, de esa experiencia. Pero ante todo, lo que tiene de interesante el ejercicio es que se producen varios eventos al mismo tiempo al elegir esa implicación por la trama trágica para evocar el lenguaje de Hayden White en Metahistoria, ¿no? En primer lugar, me parece que se pone en juego el hecho de que el desmonte del mundo colonial reconoce dificultades en la escritura fanoniana que no solo son las obvias, a saber, la derrota de la dominación económica y política de la metrópolis, por ejemplo, o de tipo conceptual. Me refiero, por ejemplo, al problema de cómo nombrar una experiencia descolonizadora, cómo marcarla, conducirla, cómo darle un sentido crítico. En segundo lugar, porque hay elementos adicionales que tienen que ver con decisiones de orden narrativo, en el registro en el que se presenta el problema, y en ese plano se pueden reconocer zonas que de alguna manera morfológicamente recuerdan a la tragedia y que parecen resolverse de una manera que llamaré por saturación, que yo llamo, ¿no?, aquí en esta clase, pero también en otros textos publicados ya, por saturación de la representación. A mí me parece que esa dimensión es crucial. Los textos de Fanon están plenos de ejemplos que permiten caracterizar los modos en que ocurre lo que llamo ese error intelectual, ¿no?, que no sería sino una forma concreta de la performatividad de esta noción de colonialidad del saber, aun cuando Fanon no hablara con ese vocabulario, ¿no? Fíjense, los personajes de sus relatos, Jean Venès, el joven negro de la colonia que estudia en la metrópoli y ensaya por todos los medios su proceso de acercamiento al núcleo de la cultura metropolitana blanca, sea por las costumbres en la lengua o el deseo, ¿no? Nini, la maltratada personaje de la novela por parte de Fanon, ¿no? Maltratada casi en términos, en términos de una diferencia de género que en Fanon es muy intensa y conflictiva, de la novela de Mayot Capezia. O el propio Fanon, discurriendo en el capítulo 5 que les había mencionado antes, de Piel Negra, Máscaras Blancas, contra esa demanda de la dialéctica de Sartre. O el propio Fanon de nuevo, describiendo conflictivamente y en tensión el modelo de los esquemas corporales de Merleau-Ponty, pero ahora pensados en términos de la relación colonial, donde aparece el proceso de racialización y por lo tanto esos esquemas que en Merleau-Ponty auguraban un reencuentro del cuerpo con la conciencia, más allá de las viejas limitaciones de la filosofía. Ahora aquí, de pronto, la racialización que produce el colonialismo interrumpe la posibilidad de naturalizar el cuerpo en el mundo y por lo tanto desancla ese cuerpo de la temporalidad, lo vuelve anacrónico, lo vuelve casi un cuerpo imposible de articularse, un cuerpo inadecuado, ¿no?, en el sentido que planteaba en la primera charla con respecto a Du Bois y las tesis de la teodicea de Louis Gordon. Todas esas figuras encarnan varias de las figuras de la tragedia, ¿no?, a saber, la peripecia, la anagnórisis y la catástrofe. No me quiero detener demasiado acá, quiero simplemente plantear esta cuestión morfológica. Él también, Fanon, es enfático cuando piensa en el idioma, en el francés, ¿no?, al señalar que hablar es sobre todo, lo leo literal, ¿no?, hablar es emplear determinadas sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma, pero es sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una civilización. Me parece que queda claro
que ese peso civilizatorio no se refiere solamente a las dimensiones semánticas, gramaticales y sintácticas del idioma, sino que se refiere a la pregunta que es persistente e inquietante, que late en toda su escritura, de si es posible decir el mundo de otro modo y de si ese otro modo tiene alguna chance de reconectar los cuerpos entre sí. Ese punto, digamos, esta última cuestión es la razón por la cual pongo en consideración esos dos textos, un texto de Edward Said y otro de Homi Bhabha, para pensar esos ejercicios de conexión y reconexión cuando uno está disputando el mundo con el lenguaje podríamos decir, del colonizador. Si por un lado entonces, por ejemplo, al tomar en cuenta el problema de la peripecia, ¿no? Cada uno de los eventos o procesos que narra Fanon son objeto de cambios repentinos, por otro, ocurre en la estructura de sus relatos cierto reconocimiento de los límites de lo inteligible de ese mundo colonial. Se hace presente la evidencia, por la fuerza de la anagnórisis, ¿no? Me gustaría decirlo de ese modo, de los límites de lo inteligible en los términos de esas trayectorias vitales, de una suerte, podríamos pensar, de reconocimiento que funciona de manera compleja porque revela el error de vivir con el cuerpo inadecuado en un contexto que lo rechaza permanentemente, pero no asegura el resultado en términos de conciencia con respecto a él. Y si sostenemos la figura de la catástrofe, ¿no? Ella opera en un sentido doble en la escritura fanoniana. El mundo colonial aparece como una ruina en sí misma para los sujetos, ¿no? Y a la vez todo descenso a los infiernos, como dice Fanon, ocurre en la saturación y en el desmonte de las coordenadas que ordenan ese mundo, que no son sino las coordenadas de la representación. Uno podría decir en este punto, con algún sentido moral de justicia, que si cesa el colonialismo, no hay razón para la catástrofe, a menos claro que entienda que las figuras de la subjetividad creadas allí son las que atraviesan el proceso de su disgregación, son las que experimentan el drama de la representación cuando todo el universo disponible para pensar se habita dentro de ella. Y para ir terminando, cerrando, quisiera proponer algunas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, en este momento del texto, de los textos de la escritura fanoniana, me gustaría proponer algunas preguntas a lo que he venido exponiendo hasta acá, ¿no? Una de ellas me sigue pareciendo pertinente y la dejo para que la charlemos, incluso por todos los medios en los que se ensaya, y es la pregunta que evoca el problema acerca de cómo se enuncia, ¿no? De manera deliberada, quiero decirlo, lo que propongo es desplazar por un instante el problema del lugar de enunciación, porque creo que el cómo desempeña un papel más importante en un punto que el locus, ¿no? Incluso cuando comparto, ¿no?, lo que está en juego en la idea del lugar de enunciación, no la estoy rechazando, simplemente quiero que pensemos en el problema de cómo se enuncia, porque me parece que es crucial para entender también el modo en que se articulan estas escrituras como la fanoniana en contra de la racialización. En especial cuando se trata de hacer emerger otros lugares de enunciación, ¿no? El cómo es bastante crucial al respecto. Me interesa también hacer algunas observaciones finales a cómo se enuncia cuando están en juego encrucijadas como las de los que proveen los textos fanonianos. En el sentido de afirmar cómo debería ser el mundo, yo lo que veo es que se tramitan en situaciones que son autocontradictorias y en otros casos como afirmaciones que funcionan en tanto que interrupciones de la performatividad de un discurso, en este caso epistemológico, pero también en el caso del discurso fanoniano, del discurso colonial, podríamos decir, que racializa todo el tiempo. Ahí hay un punto bien interesante, y para ir cerrando lo dejo planteado, que es esto, ¿no? Uno podría leer las escrituras de gentes como Fanon en clave anticolonial, en el sentido de que claramente se opusieron al relato, ¿no?, civilizatorio en juego en los proyectos coloniales, pero también uno las puede leer en relación a cómo interrumpen un modo de producir subjetividad, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave
para desplegar justamente toda una analítica del problema de la racialización que también expone Fanon. Fanon es un gran traductor, podríamos decirlo así, en contexto colonial de teorías que circulan en espacios metropolitanos. Pero en el proceso de la traducción hace de ellas otra cosa. Y en el proceso de la traducción hace caer, podríamos decir, todo el contexto representacional en el cual esas teorías en sus lugares de origen funcionaban adecuadamente. Entonces se queda con un vocabulario, el esquema corporal, la transformación, el cambio, la experiencia, la libertad, etc. Pero son todas palabras que dejaron de resonar en el universo de representaciones donde habían ocurrido originariamente, y ahora necesitan de otros anclajes, de otras performatividades, ¿no? La inteligencia teórico-política de Fanon justamente se produce ahí, que hace, sin proponérselo de alguna manera, una crítica de las representaciones, desfondando, ¿no?, el mundo en el cual se sostenían, pero sigue utilizando los mismos significantes. Y ahí está la gran negociación, ¿no?, que hace que reconozcamos las palabras de las cuales habla, porque son los mismos signos, podríamos decir, las palabras con las cuales habla, perdón, porque son los mismos signos, pero tengamos que hacer una profunda tarea de reconexión para saber cómo esas palabras, ¿no?, inciden en la conformación de una política definitivamente postcolonial. Bueno, hasta aquí entonces.